coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal todo? Espero que estén muy pero muy bien. Y el día de hoy toca, así es, el quinto capítulo de las videoreacciones de la serie de Salad Fingers, ¿no? Aquella serie de internet, de YouTube, creado por el tan talentoso David Fierce, ¿no? Con nuestro querido amigo de Dedos Larguiruchos, Dedos Verdes Larguiruchos, o como se le conoce en español, Dedos de Ensalada. Como siempre vamos a hacer el formato de siempre, que es reaccionar al capítulo, en este caso sería el 5, que por supuesto no lo he visto, ¿ok? Como ustedes saben, esa es la gracia, ese es el chiste de estos videos. Vamos a reaccionar lo que dura, me parece, 4 minutos y medio, y posteriormente a eso voy a sacar mis conclusiones y mi análisis personal. Como siempre lo hago, tengo que verlo más de una vez para captar todos los detalles, todas las cosas que se presentan, porque a primera vista obviamente no me entero de todo, así que es necesario repetirlo para, digamos, captar la mayor cantidad de elementos posibles. Así que sin más, vamos a seguir con el quinto capítulo de Salad Fingers, pero como siempre les digo, suscríbanse al canal si es primera vez que ven uno de mis videos, denle un suculento pulgar arriba si les gusta, y abajo de caja de comentarios coloquen todas sus recomendaciones, consejos, opiniones, lo que ustedes quieran. Y por supuesto abajo en la descripción del video les colocaré el link del video original para que ustedes puedan verlo sin mi rostro, por supuesto. Así que no me enrollo más y vamos a reaccionar al quinto capítulo perturbador de Salad Fingers. Y bueno, aquí estamos de nuevo para reaccionar con los audífonos de siempre, ¿no? De mega, ultra, mega, hiper calidad. Me los coloco, como siempre ustedes saben, este tipo de videos hay que verlos con audífonos porque son videos de terror, videos perturbadores, misteriosos. Así que audífonos adentro y vamos a comenzar con el quinto capítulo, que se llama Picnic. ¿A quién no le gustan los picnics? Son maravillosos los picnics, ¿no? Sobre todo cuando hace calor, ¿no? Bueno, no tanto calor porque a mí no me gusta el calor, pero son bonitos, así que ¿a quién no le gustan los picnics? Así que bueno, vamos a comenzar y como siempre les digo, está subtitulado al español, así que no vamos a tener ningún problema para entender todos los mensajes que se presenten. Episodio 5, Picnic, Salad Fingers. Hello, operator. Could you connect me up to my old pal Charlie? Hablando por teléfono, quiere hablar con Charlie. Post haste. Pardon? Well, Mucha su madre. tell him that I am Parece que quiere invitar a Charlie a un picnic. Su amigo Charlie. We've got gypsy creams, Derby scones, Budín de pescado, weón. Admiral's pie. Bueno, muy británico, ¿no? Budín de pescado. Tarta de pescado. Stop scratching your basket belly, said Mary Mandolin. Mary Mandolin. ¿Será algún familiar de él? How rude. I've been disconnected. Le desconectaron. Los muñequitos de siempre, los de dedo. Why, if it isn't, but Barbara Logan Price Bárbara Logan Price. made you a friend hat. Aparecen muchos nombres de personas, ¿eh? Ahora le coloca un sombrero de There'll be fog on the shore tonight, bosun. de marino, de capitán. ¿Era marino acaso? ¿Trabajaba en el mar, en un barco? Concha su madre. ¿Por qué? Con un vestido. You look so beautiful. Está diciendo a sí mismo que se ve It's your bien. big day. Está ahí con su amigo. The guests should be here anytime. Está esperando a personas, ¿no? Para hacer el picnic. Ahí está, ¿no? En el piso. ¿Se va a presentar alguien? ¡Hostia! ¡Una niña! Bueno, bastante tétrica la niña. Why, it seems our first guest has arrived. Quiero ver si habla la Would niña. you like some confection? Si produce algún tipo de lenguaje. Un cuervo ahí. Ah. Qué tete. Me dio un mal rollo ese ruido. How does your Loganberry crumble taste? Respondió Mabel, como que habla por It's ellos, simply ¿no? Delicious, replied Mabel. Como que él estuviese contando la historia. Es muy curioso eso. I must say, you're a well-mannered young lady.
I'd like to elect you as my new playmate. Compañera de juegos. ¡Eh! Estaba la muñeca ya. En el fondo, ahí está. That's a pretty looking frock on your body, ¿Se sentirá celosa? but it looks ¿Porque Salad Fingers tiene una dirty. nueva amiga? ¿Será por eso que lo miro de la ventana? No sé. My tummy box feels broken. No me gusta ese cuervo, ¿eh? Se los digo. Would you like some peas pudding? Budín de guisantes. Gira la cabeza. Bueno, asiente más bien. Ah. Cuchara de mierda. Te contagias con SIDA con solo esa cuchara, man. Peas pudding hot, peas pudding cold, peas pudding in the pot, 9 days old. De hace 9 días. ¡Oh! ¡El cuervo! Se llevó la cuchara. Y se ríen. ¿Ah? think he likes spoons too. ¿Qué coño? What's wrong? ¿No le gustó que hablara? Concha su madre. What's wrong, Mr. Finger? Do you not like my mouth words? Naughty mouth. Qué tétrico esto, man. What? ¿Y eso es todo? ¿En serio? No, weón. No tengo ni puta idea cómo terminó así, weón. Se lo juro, o sea, me va a costar mucho entenderlo porque... ¿Por qué terminó así, weón? O sea, Salad Fingers se puso así, se perturbó, ¿no? Enloqueció, se puso en un rincón así, porque la niña habló. No se esperaba que la niña hablase. Él estaba acostumbrado a tratar con seres, ¿no? Con seres que balbucean, que gritan o que no dicen nada. Mayormente no dicen nada. Pero no se esperaba a alguien que hablase con palabras como él, ¿no? Porque apenas dijo la primera frase, Salad Fingers se puso así, weón. Bueno, me lo voy a ver de nuevo para intentar sacar algo en limpio, ¿no? Y después se los cuento. Nos vemos después. Bueno, aquí estamos de vuelta. He vuelto después de haber visto 2 veces el video más para intentar entender todos los elementos en totalidad. Y sí, la verdad es que me costó un poco entenderlo, sobre todo el final, porque no lo había enganchado pero para nada. Pero finalmente creo que he llegado más o menos a una teoría o algunas teorías más o menos sostenibles. Primero, creo que nos estamos dando cuenta de que, conforme van pasando los capítulos, nos damos cuenta de que Salad Fingers tiene un mundo imaginario, ¿ok? O sea, él no es consciente de el mundo que le rodea, que es un mundo totalmente arruinado, post-apocalíptico, en donde seguramente ocurrió algún tipo de desastre nuclear o alguna guerra, ¿no? Que posteriormente vamos a hablar de eso también. Pero a la larga, Salad Fingers se ha encargado de generar un mundo imaginario, un mundo interno que no le permite ver la realidad que le rodea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como él está tan acostumbrado a vivir en su mundo y no estar consciente del mundo que le rodea, al momento de hacer un picnic afuera de su casa, y al momento de presentarse esta niña, este personaje, y le empieza a hablar, ¿ok? Es decir, el hecho de empezar a hablar, que es un acto que no lo había hecho ningún otro personaje a lo largo de los capítulos, ni el ovni, ni el niño, nadie, a excepción de Salad Fingers, por supuesto. Pero el momento en el que la niña suelta la primera frase, Salad Fingers en ese pequeño momento al final se da cuenta de su situación. Se da cuenta de que vive en un mundo completamente arruinado, de que está solo, de que está completamente desfigurado, de que no tiene a nadie, de que no tiene familia, no tiene amigos, no tiene a nadie, ¿ok? Por lo tanto, por un momento, gracias a que la niña le habló, eso fue suficiente para desligarse de su mundo interior, de su mundo imaginario, para ser consciente del mundo que le rodea, que es la realidad, ¿ok? Y obviamente ese choque tan brusco de haber podido encontrar a la primera persona que le habla después de mucho tiempo, él se asusta. Para él es una tremenda sorpresa encontrar a alguien que por primera vez le habla, se asusta y de alguna manera se refugia en su casa, en su rincón, y queda totalmente traumatizado porque no está acostumbrado a tener ese tipo de interacción con otra persona. Por otro lado, hay una frase que me llamó poderosamente la atención, que es cuando Salad Fingers está en este picnic esperando a la niña, ¿no? Dice: mi panza finalmente se siente rota, o algo así lo dice. A mí me parece que eso hace referencia a una mujer, la historia de una mujer que fue violada en algún momento de su
de su vida. Y cuando dice mi panza hace una referencia al útero, Salad Fingers, ¿ok? Por lo tanto, está hablando, creo yo, que de la historia de una mujer que fue violada y posteriormente a eso quedó embarazada, ¿ok? Por eso cuando dice mi panza está finalmente rota se está refiriendo al útero, ¿no? El útero de esa mujer. Por otro lado, creo yo que esa frase podría hacer referencia también a una mujer que fue obligada a casarse, es decir, fue obligada a contraer matrimonio, ya sea por conveniencia familiar, porque sus padres lo obligaron, etc. Pero al momento de que está con ese hombre que no lo quiere, ¿ok? Porque la obligaron a casarse, queda embarazada. Y posteriormente a quedarse embarazada, el hombre la abandona más bien. Y como dije anteriormente, esta mujer al no querer contraer matrimonio con este hombre que no sentía nada por él, se empieza a alejar, empieza a abandonarlo, ya se hace él o ella, empiezan a alejarse mutuamente, pero conforme se van alejando, ella se empieza a dar cuenta, ¿no? Cuando ya está completamente alejada de su marido, de que está embarazada. Algo que no lo sabía, pero se da cuenta finalmente de que está embarazada. Me puedo estar equivocando, no lo sé, pero esa frase sencillamente a mí me parece muy peculiar. Pero ahora, volvamos a lo de antes. Como dije anteriormente, Salad Fingers, al estar tan acostumbrado a vivir en su mundo y en donde a todos los personajes, sobre todo a los de su dedo, ¿no? Los títeres de su dedo, les da voz él mismo. O sea, no tienen una voz propia, sino que él mismo le da su voz a los personajes, y al momento en el que un personaje sale de ese formato, en el que Salad Fingers le da su voz, ¿no? Le da una especie de traumatismo salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que escuchó una voz que no correspondía a la de él mismo, sino que correspondía a la de otra persona, finalmente eso es suficiente para desligarse de su mundo imaginario por un momento y estar consciente y darse cuenta de la realidad que le rodea, ¿no? Es decir, está totalmente petrificado por tener que enfrentarse a una realidad que él a primeras instancias no estaba acostumbrado a lidiar. Y eso, por supuesto, se puede ver como una representación de muchas personas que nos encontramos día a día, ¿no? Personas que viven en su propio mundo y se niegan a estar conscientes y a analizar la realidad de una manera objetiva, ¿no? Y realista. Es decir, absolutamente todos en algún momento, ¿no? De alguna manera intentamos modificar la realidad, distorsionar la realidad para encontrar una especie de consuelo, una especie de seguridad, para no tener que enfrentar a la realidad, sino que refugiarnos en un mundo imaginario para entregarnos una especie de consuelo a nosotros mismos. Por otro lado puede ser, y esto lo dije también en otro capítulo, y es que Salad Fingers solamente tiene la capacidad de entender a aquellas personas que les gusta, es decir, que le cae bien, que él considera una especie de amigo o de familiar o de conocido, ¿ok? Y les pongo un ejemplo. En el capítulo 4, en el capítulo anterior, cuando sale este personaje del ovni, él no lo entiende. Él solamente escucha gruñidos, escucha ruidos extraños, pero no escucha el lenguaje, no escucha ni una sola palabra del ovni. Y Salad Fingers en algún momento del capítulo dice literalmente que no le cae bien. Y por otro lado, en este capítulo 5 se encuentra a esta niña que a primeras instancias sí le caía bien. Es decir, la invita a su picnic. Él lo considera como una amiga y por lo tanto muy probablemente le entiende. Bueno, pero como sea, esta niña es la primera personaje en toda la historia, además de por supuesto Salad Fingers, el protagonista, en hablar, en producir algún tipo de lenguaje de comunicación. Y eso sencillamente es algo sumamente interesante. Por otro lado, creo yo que Salad Fingers tiene un problema, que es que sufre lo que se llama el trastorno de personalidad múltiple. Es decir, en algún momento, en momentos de varios capítulos, él hace el papel de él hace el papel de una madre, él hace el papel de un padre, hace el papel de un hijo, de una hija, de un hermano, de una hermana, de un tío, de una tía o de simplemente de un desconocido, ¿ok? Creo por otro lado que Salad Fingers, además del trastorno de personalidad múltiple, también puede sufrir de esquizofrenia, ¿ok? O tal vez una de los dos, no sé, o tal vez los dos. Y de alguna manera ocupa esa enfermedad para refugiarse y escapar de la realidad que le rodea. Es decir, su mente le ayuda a modificar la realidad para intentar sustituirla e intentar modificarla para no tener que pasar por esa terrible realidad. Y una vez más, al escuchar la voz de la niña, que sucede como algo brusco, algo totalmente sorpresivo, lo saca de su situación de ensueño y le muestra la realidad tal como es. Ahora, hablando un poco de los personajes en general y sobre todo incluyendo a los
a los títeres de dedos, creo que Coverdale representaría a Salad Fingers, o por lo menos la personalidad de Salad Fingers, y la mujer de pelitos rojos a Marjorie, que vendría siendo su esposa. Y en el momento en el que Salad Fingers se viste con este traje de bodas, pero del lado de la mujer, ¿no? Él hace el papel de su esposa, de Marjorie, por eso se habla al espejo y se habla a sí mismo. Por otro lado, el papel de Salad Fingers lo cumple Coverdale, porque está vestido con trajecito, está vestido con un sombrero más o menos elegante, ¿no? ¿Y qué pasa? Al momento en el que Salad Fingers sale de su casa para hacer su picnic, cambian los roles. Es decir, Coverdale pasa a ser Salad Fingers y Marjorie queda como una marioneta, ¿no? Y se queda encerrada en la casa. ¿Y qué pasa? El picnic vendría siendo la representación del banquete, ¿no? Totalmente típico de estos banquetes que se hacen durante la ceremonia, durante la boda, ¿no? Él va a celebrar con los invitados y Marjorie se queda en la casa y lo empieza a vigilar desde la ventana, ¿ok? Mostrando una señal de que está celosa de la niña que le está platicando a Salad Fingers, que en este caso vendría siendo su esposo. Yo puedo lograr entender que Salad Fingers solamente le gusta hablar de las personas que le gustan, o que al menos le cae bien. Ahora, hablando un poco del ambiente que rodea a Salad Fingers, creo que hace una gran referencia a lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las consecuencias, o por lo menos un final alternativo, porque si comparamos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial con la Segunda, ¿no? O con otros conflictos bélicos, no vendría siendo tanto el nivel de destrucción. Por lo tanto, esto vendría siendo representar más bien un final alternativo, en donde ocurrió tal vez una desastre nuclear, ¿no? O algún tipo de desastre, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, y de hecho Salad Fingers lo menciona como la Gran Guerra, que era el apodo que le decían a la Primera Guerra Mundial. Y también muchas veces, y esto se relaciona con el trastorno de personalidad múltiple, que Salad Fingers cumple el papel y el rol de muchas otras personas que mayoritariamente solamente le caen bien. Y un claro ejemplo de ello es cuando Salad Fingers dice: deja de rascar tu canasta, María Mandolina. Y por eso también me resultó curioso cuando Salad Fingers de alguna manera tenía la intención de cubrir el papel de la niña, porque pareciera más bien, más que estar hablando con ella, estar contando una historia, ¿no? Por lo tanto, él está en un proceso de ensueño, pero cuando la niña finalmente dice la primera frase, a Salad Fingers le ocurre una especie de colapso mental porque no está acostumbrado a escuchar voces de otras personas y solamente la a sí misma. Por lo tanto, le ocurre un colapso mental y finalmente queda totalmente traumatizado y se va a esconder a su casa. Y bueno, hasta acá vendría siendo el análisis y la reacción del quinto capítulo de Salad Fingers. La verdad es que este ha sido el que más me ha costado interpretar, les soy sincero, y creo que posteriormente se va a volver más difícil también interpretarlo. Así que nada, espero sus sugerencias, espero sus opiniones, sus teorías, lo que ustedes quieran, son libres de opinar. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, les mando un enorme abrazo, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos hasta la siguiente. Se me cuidan.